Buenos días, amigos y amigas de Cojo News. Hoy, esta semana, estamos conmemorando el Día Internacional y la Semana Internacional de la Violencia contra la Violencia Machista. Las mujeres con discapacidad, que también somos mujeres, aunque tengamos discapacidad, también formamos parte de ese colectivo y desde Entre Tots hoy os ofrecemos una tertulia en la que vamos a desarrollar este tema de los machismos, de la lucha contra el machismo, de las barbaridades que a día de hoy, desgraciadamente, sufrimos todas las mujeres y las mujeres diversas, las mujeres con discapacidad en particular. Doy las gracias a las compañeras, tanto a Montse García, que es miembro de Eliminando Barreras aquí en Cataluña, en la comarca del Vallès. Es una mujer luchadora, activista social 100%, es una mujer con discapacidad. Ella nos va a explicar un poquito la evolución de la mujer diversa en el movimiento feminista. Y desde Alicante nos acompaña la compañera Soledad Martínez, compañera de lucha de la Asociación Entre Tots también, que también tiene un bagaje como activista social, como mujer diversa, y ella nos va a dar el enfoque desde el colectivo LGTBI, que ser mujer, tener una discapacidad y también formar parte de este colectivo, pues es muy complicado, y ella nos va a ofrecer este testimonio. Damos las gracias también al equipo técnico de Entre Tots, que nos está acompañando en la realización de esta tertulia. Empezamos, si os parece, Montse, Soledad, dando pues, unas cifras de cómo está la situación, ¿no? En principio, hablamos de la definición. Nosotras no somos impedidas, ni minusválidas, ni disminuidas, ni discapacitadas. Somos mujer, somos mujeres. Yo soy una mujer con discapacidad, mujeres con discapacidad, estrictamente mujeres, y sobre todo queremos tomar nuestras propias decisiones y tener plena autonomía. Mirar, el 10% de la población son personas con discapacidad, pero es que de ese 10% de colectivo de discapacidad de la población en general, el 60% somos mujeres. Mirad, en estos últimos días se ha inaugurado, se ha abierto ya lo que es la Fiscalía a nivel estatal de Discapacidad y Mayores. La ocupa la fiscal jefe María José Segarra, que en su plan de trabajo muy exhaustivo nos informaba y nos dio unos datos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, nos decía que el 31% de mujeres encuestadas han declarado haber padecido algún tipo de violencia, ya sea física, sexual, psicológica, de cualquier tipo de violencia, una o varias, por su pareja o por alguien del entorno. También hay datos como que a esto hay que añadir que el 40% de la violencia viene del entorno, de la persona que tiene cuidador, del familiar o externo, o en los centros donde muchas mujeres están recluidas debido a su discapacidad. Hay que tener en cuenta que de las 55 mujeres que murieron asesinadas por sus parejas o exparejas en el año 2019, el 27% tenía algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, son datos que tenemos que tener muy presentes. Las mujeres con discapacidad, en el 10% tenemos más probabilidades de sufrir algún tipo de violencia, machista o psicológica o de cualquier tipo, pero violencia, porque la propia vulnerabilidad que nos aporta la discapacidad hace que sea más fácil agredir a una persona, a una mujer con discapacidad. Y os diré también que el 48% de mujeres con discapacidad han tenido lesiones como consecuencia de algún tipo de violencia. Como veis, las cifras son frías, escalofriantes, y hace que las mujeres diversas, que las mujeres con discapacidad nos movamos y alcemos la voz y codo con codo trabajemos juntas. De todo esto que hemos explicado y más información que tienes, Montse, ¿qué nos puedes aportar
desde tu experiencia. Muy buenos días. Primero agradecerte, Carmen, de que me hayas invitado a esta charlada que creo que pinta muy bien y que tiene que ser para dar fuerzas, para empoderar a las mujeres. Y también quería dar las gracias a Cojos New. Empiezo a comentaros. Soy Montse García, soy de Tarrasa y soy activista, como tú bien has dicho, Carmen, y me di cuenta de una cosa cuando yo estaba en los movimientos feministas de la calle, que empecé a ir probando de que fuera visible y todo, me di cuenta que la cosa no iba bien, ¿no? Porque tú no puedes hacer una manifestación a donde yo no pueda ir porque no es accesible. Entonces yo empecé ya a sentirme un poco incómoda y decir, bueno, que pongáis una frase solamente en el manifiesto que se leerá, que se diga, pues las mujeres con discapacidad también son mujeres. Ya, pero a mí, ¿qué me estás diciendo? A mí eso no me representa para nada, ¿no? Y veías que las palabras iban quedando pues en el silencio, otra vez, como todas nosotras, ¿no? Aquí en Tarrasa, por ejemplo, tenemos a SIAD, o Casa Galeria, que es a donde es de parte de políticas de género del ayuntamiento, a donde hay unas técnicas que te ayudan pues si tienes una agresión a las denuncias y todo esto. Pero nosotras, como mujeres discapacitadas, lo tenemos muy vetado en el sentido de que no hay tampoco un reconocimiento o un saber de qué está pasando, ¿vale? Sino algunas que son más valientes o que pueden llegar hasta la oficina a hacer la denuncia. Por lo que estoy diciendo que hay un 1,8% de mujeres que van y hacen pues la denuncia o piden ayuda. Lógicamente, dejamos muchas mujeres encerradas en las habitaciones sin llave, que no pueden salir, que no pueden poner ni decir por miedo, porque todo lo que es las discriminaciones para mí son violencias. De una manera u otra, todas estas forman parte, ¿no? La laboral, la arquitectónica, como no, si tú no puedes salir de casa, que habemos un porcentaje muy alto de que no puedes salir a la calle. Tenemos la estructural, ¿por qué no decirlo, no? La dependencia económica, tanto económica como psicológica, cuando te amenazan, cuando el miedo está por encima de todo, incluso llegas a morir teniendo ese miedo y callándotelo, ¿no? Por miedo a perder tus hijos, por miedo de hacerle padecer a tus padres también, ¿no? Y bueno, pues todo esto para mí son unas discriminaciones múltiples en el cual, sin olvidarnos a las niñas, que las niñas yo creo que es lo más fuerte porque es a donde te lo guardas todo cuando no exteriorizas lo que te pasa porque no puedes confiar en nadie porque te dicen tú aguanta porque esto pasará y tal, ¿no? Y después las violaciones que están teniendo en las instituciones es algo bárbaro para mí, es algo que no tiene nombre. Y desde aquí, pues yo me gustaría decir, ¿no? Que, bueno, que ya decía en el informe europeo del 2004, ¿no? Que el 80% de las mujeres con discapacidad sufren violencia en algún momento de la seva vida. Y yo creo que con estas cifras que has dicho tú, Carmen, y esta, yo creo que ya no se puede decir más socorro, auxilio, estamos aquí. Por favor, autoridades, instituciones, todos los que tengan en sus manos algo para dar un poquito de apoyo, de empoderarnos, apoderarnos, de decir, no, tenemos unos recursos, podemos denunciar porque habrán pisos tutelares a donde podemos estar. No es así, tampoco. No existen, o sea, ¿dónde vamos? ¿Cómo queremos representar? Las casas de acogida tampoco están preparadas, etcétera, sí. Exactamente. Y bueno, pues diciendo todo esto, creo que lo único que nos queda es salir a la calle, que se nos oiga,
gritar doblemente, más fuerte, con megáfono, sin megáfono, pero por todas las voces calladas que no pueden salir, y vamos a darle un impulso y unas luchas. Muchas gracias, Montse. Es una realidad que estamos viviendo. Este año, con el tema de la pandemia, todo esto se está incrementando. Los niveles de violencia a nivel de particulares en los domicilios por el confinamiento se están incrementando también, y realmente, al menos en redes sociales, ya que no nos podemos reunir y hacer grandes manifestaciones, al menos en redes sociales, por eso hacemos este trabajo y le damos visibilidad. Soledad, ¿qué nos cuentas de tu experiencia? Pues, hombre, oyendo las cifras así que habéis dado y que más o menos conozco, es desolador, es cruel y vamos, es increíble que en el tiempo que estamos continuemos con esta lucha, ¿no? Pero bueno, tenemos que continuar, no nos queda otra. A mí me cuesta muchísimo el ir, tengo que hablar del colectivo LGTBIQ, y de los cambios de cuando yo era joven y ahora, ¿no? Y claro, he estado repasando datos y me he sorprendido para mal, muchísimo. Sé que hay movimientos y que hay partidos que se llaman políticos que están volviendo a la, pues eso, a la crispación, al uy, a ver si lo digo, hacer que la gente se envalentone, ¿no? Porque nosotros hablamos siempre de empoderar. Empoderar es porque cuando estás mal, pues tienes que empoderarte para poder salir de una situación, pero esta clase de partidos lo que hace es envalentonar a cobardes, envalentonar a gente para que agreda, para que se sientan protegidos, y claro, todo esto en las cifras se nota muchísimo. Claro. En este caso, el colectivo LGTBI, del 2018 al 2019, las agresiones han subido un 43%, de un año a otro, y este año se espera que sean más. Lo que más me ha impresionado es que el 80% de las agresiones no se denuncian, y es por una causa que yo creía que estaba bastante erradicada. No terminada del todo, evidentemente, pero que sí que no existía tanto como cuando yo era joven. Y es que no denuncian porque están invisibles a su entorno, o sea, porque en su entorno no han podido decir pertenezco a este colectivo. Y eso, la verdad, que me afectó muchísimo, porque pensé, no me lo esperaba. Esperaba que hubiera más violencia porque estamos en un periodo en que hay muchos exaltados y mucha gente, como ya sabemos, que ayuda a que existan estas agresiones. He visto y he estudiado agresiones en autobuses, en metros, en ciudades, por cogerse de la mano, por mirarse, por cualquier cosa de estas, y eso te lo esperas, porque claro, la violencia va increciendo. Lo que no me esperaba, de verdad, es que las familias, o sea, que los jóvenes de ahora piensen que la familia no va a estar preparada para decirles pertenezco a este colectivo. Entonces me hace reflexionar en qué punto están esos familiares que bueno, podemos ser padres y madres, tíos, tías, abuelos y tal, que la persona perciba que no va a entender su situación. No lo va a entender. Entonces, ¿cómo va a denunciar? Pero claro, a mí lo grave me parece el que no se pueda decir en casa en el tiempo que estamos, cuando está aprobado ya desde el 2005 el matrimonio igualitario, cuando hay unas leyes LGTBI de protección, cuando tal, resulta que lo que falla es la casa, donde tú te sientes como persona. El entorno familiar, ¿no? Claro. Eso es lo que más me ha impresionado, Porque yo sí que hablo con gente joven, que conozco por diferentes cauces, incluso familiares, y me hablan de su vida, pero cuando hay un momento en el que digo, bueno, ¿y eso lo cuentas? No, eso te lo cuento a ti. Claro, me lo cuentan a mí porque pertenezco al colectivo. Y pienso, ¿dónde está la gente de mi edad y más joven y mayor, que han vivido todo esto y han vivido los cambios y parecía que se habían aceptado, entre comillas? Claro. Y todo esto, ¿no? Claro, y dentro porque claro, siempre como que cuando se habla del colectivo, siempre la gente tiende a imaginar personas adultas que eligen tener una pareja del mismo sexo, en este caso, en mi caso, ¿no?
pero se olvidan de todo el bagaje que tienes desde bebé, desde niña, a oír ciertas cosas, barbaridades, chistes homófobos, películas en las que siempre acaba todo de una desgracia, pues bestialidades que hay un momento en la vida que tú oyes y que te parecen violencia verbal, pero no te aplicas. Cuando tú tienes un despertar y ves que tú eres una de esas personas depravadas, malvadas, además desviadas, que con los chistes y con todas estas cosas perteneces a esto, y has oído a tu familia, familiares que se supone que te quieren y que tú quieres muchísimo, hacer esas bromas, entre comillas, crueles sobre esta clase de personas, el día que tú te das cuenta que tú perteneces a esa clase de personas, es un canal catarsis. O sea, tienes que marcar una línea roja y decir, estos comportamientos los voy a poder tener, pero estos otros no, porque se van a dar cuenta de que soy así. Y entonces es bestial. Mentalmente, o sea, psicológicamente, te destroza, porque dejas de ser tú y empiezas a marcarte una línea para que nadie se dé cuenta que no eres así. Y dentro de tu vida haces actividades, haces cosas que la gente, incluso, no sé, en mi caso me gustaba mucho el deporte, he sido profesora de karate, estuve en teleasistencia domiciliaria con gente mayor, y siempre tienes el pensamiento, si supieran de verdad cómo soy, ¿me aceptarían? Hasta que eso pasa, aparte, pues eso, las agresiones verbales, uy, tú no serás. Claro, yo he pasado con 2 frases, mi vida se puede resumir en 2 frases. Una es, tú no serás boyera o tortillera o algo así, ¿no? A la última que tuve en rehabilitación, de decirme un fisioterapeuta, pues tienes suerte, porque conforme estás, que estés casada con una mujer, es una suerte, porque los hombres no solemos saber dar cuidados. O sea, he pasado de lo peor del mundo, de ser tal, a decirme, tienes suerte por tener una mujer al lado. ¿No? Y ahí hay un bagaje de 40 y pico de años que, bueno, es muy difícil de explicar. Pero sí que es verdad que a mí me cuesta mucho el sacar la parte LGTBI, hablar de mi parte LGTBI, sin hablar de ser mujer, sin hablar de tener una discapacidad y sin hablar que mi madre se separó en los años 80 en un pueblo pequeño y que sufrimos toda clase de violencias, de amenazas de muerte y de cosas de estas. Entonces, claro, esto, un compendio ahí que me forman como persona y que está lleno de violencia y tal, que me ha llevado a hacer la persona que soy ahora. La persona que soy ahora, todo eso lo lucha, lo tal, pero claro, cuando ves ciertas circunstancias, cuando ves que la gente joven es capaz de decir que pertenezco a este colectivo, cuando ves que las mujeres seguimos luchando por tener los mismos derechos, Claro. Cuando ves todo esto, pues es desolador, porque no esperas que haya gente que pase por todo lo que tú has tenido que pasar. Pues sí. Muchísimas gracias, Soledad, Montse. Hoy el contexto lo vamos a hacer reducido porque hay muchas compañeras de otras entidades que también están realizando y no lo haremos excesivamente largo, pero seguiremos hablando de mujeres diversas, seguiremos hablando de discapacidad y seguiremos luchando todas y entre todas contra la violencia, porque no puede ser que en el siglo XXI todavía nos maten por ser mujeres, nos maten por tener una discapacidad, nos encierren como si fuéramos peligrosas. Eso no lo podemos permitir. Hay que decir que algún avance de toda esta lucha se ha conseguido. Por ejemplo, en estos últimos tiempos hemos conseguido que en el Congreso se modifique la ley y sea erradicada la esterilización forzosa en este país de niñas y mujeres que eran esterilizadas sin su consentimiento, hay que decirlo, sin su consentimiento, por el mero hecho de tener una discapacidad. Pero queda mucho por hacer. Hemos conseguido este avance, pero queda mucho por hacer. Cuando las mujeres nos hacemos las pruebas de la detección del cáncer, por ejemplo, las famosas mamografías, la citología, etcétera, ¿cómo están esas consultas? ¿Son accesibles? Cuando llega una mujer sorda a esa consulta con una discapacidad auditiva,
¿Hay algún intérprete que la pueda acompañar en esa consulta en un tema tan privado como es la salud y la salud ginecológica en este caso, o la prevención del cáncer? Es muy complicado. Se nos cuestiona, como muy bien decía Sole, el hecho de ser mujer y tener una discapacidad. Se nos llega al derecho a ser madre, se nos cuestiona cómo vas a tener hijos si tú no puedes, si no los puedes cuidar, ¿no? Se nos ve aniñadas, asexuadas. Pues no, ni somos niñas eternas ni somos asexuadas. Somos mujeres con nuestra discapacidad, pero con toda nuestra condición como mujer. Y la discapacidad no nos define como mujeres. Estamos cansadas. Dejemos atrás ese tratamiento infantil de la discapacidad. ¿Tú tienes sexo? Pues nosotras también. Con lo cual, igualdad para todas y también para las mujeres con discapacidad. Mirad, lo vamos a dejar con esta frase. Ante la violencia de género, ¿invisibilizas o apoyas? ¿Tú qué haces? Os dejo con esta reflexión, os dejamos con esta reflexión. Muchas gracias, Montserrat García, muchas gracias, Soledad Martínez, por vuestro testimonio. Nos vemos en el camino y seguiremos hablando de mujeres diversas. Muchas gracias.